Vectores. Vamos a trabajar entonces la parte de vectores y para hallar vectores, primero que todo quiero hacer una inducción con respecto a lo que son las unidades de medida. Entonces, cuando hablamos de unidades de medida, debemos tener en consideraciones que las cosas que medimos, ¿sí? Pueden ser distancias, puede ser tiempo, puede ser temperatura, puede ser una masa, pero también hay magnitudes, por ejemplo, el peso, puede ser la velocidad, ¿sí? Puede ser la aceleración o la gravedad, puede ser el trabajo. Bueno, teniendo en consideración que del peso podemos hablar también, bueno, el peso en realidad como una fuerza, veámoslo más bien como una fuerza, entonces en este caso tendríamos que ver el peso más como una unidad de simple, la vamos a ver, veámosla como una subcategoría de lo que son las fuerzas. Sí, porque una de las fuerzas que podemos tener en consideración es el peso. Hay otras fuerzas, por ejemplo, está la tensión, está el rozamiento, ¿sí? Eh, y ya vamos a seguir hablando de ellas, perdón, me ubico, de acá. Entonces, peso, el rozamiento, la tensión, rozamiento, la tensión de una cuerda y otras fuerzas que podemos tener en consideración. Estamos hablando de la velocidad, la aceleración, la fuerza, la densidad, por ejemplo, densidad y otras unidades más que se pueden, o otras cosas más que se pueden medir. Cuando nosotros hablamos de medida, en este caso, tengamos en consideración que estamos hablando en dos tipos, estos dos tipos que están uno a la izquierda, uno a la derecha, pero ¿qué medimos nosotros? Nosotros medimos, por ejemplo, distancias, la distancia las medimos en metros, en kilómetros, en centímetros, en pulgadas, en yardas, bueno, dejémoslo hasta ahí, en brazos, en cuartas, ¿sí? Cuando hablamos de tiempo, en minutos, en segundos, en horas, en días, en meses, en años, ¿sí? Cuando hablamos de temperatura, grados Fahrenheit, grados Kelvin, grados Celsius, ¿sí? Cuando hablamos de masa, decimos en gramos o en kilogramos, ¿cierto? Pero démonos cuenta que aquí cada una de estas reseñas que tenemos para medir, unidades que tenemos para medir, es sencilla. Distancia, metros. Tiempo, minutos o segundos. Temperatura, grados. Masa, gramos o kilogramos. En el caso de estas magnitudes o elementos a medir, cuando yo hablo de fuerza, estoy hablando de Newton, pero un Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. O sea, la relación de la masa, de la distancia y un tiempo. Tres magnitudes. La velocidad, distancia sobre tiempo, por eso uno dice kilómetros por hora, metros por segundo, ¿cierto? Entonces estamos relacionando distancia y tiempo. En la aceleración o en la gravedad decimos metros sobre segundo cuadrado. Estamos relacionando la distancia y el tiempo. Trabajo. El trabajo es un joule, pero un joule es una fuerza ejercida para mover una masa a una distancia determinada. Por eso estamos fuerza, el trabajo es una fuerza por una distancia, ¿sí? Una distancia, qué pena. Una distancia, es un joule. Pero en este caso, la fuerza es Newton eh, y la distancia, bueno, digamos que la distancia está dada en metros, ¿cierto? Pero sabemos que los newton son metro por metro sobre segundo cuadrado, por una distancia, metro. Entonces miren que ya se están componiendo varias distancias. Aquí kilogramo, qué pena que era kilogramo, por metro sobre segundo cuadrado. Entonces uno diría, eso es metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Sí, pero estamos relacionando la masa, kilogramos, la distancia, metros, sobre segundo al cuadrado, segundos,
De esta forma, vemos que está compuesta, esta magnitud es compuesta, 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 compuesta. Y de las más cercanas que vimos en las últimas clases, la densidad, que era masa sobre volumen, ¿cierto? La masa es 1 kilogramo, podría ser, y el volumen podría ser centímetros cúbicos, o gramos sobre centímetros cúbicos, o kilogramos sobre litros, o milogramos sobre litros, no hay ningún problema, ¿sí? Pero es una masa y un volumen, ¿sí? La relación de esas magnitudes. Entonces, démonos cuenta que hay magnitudes, ¿sí? Magnitudes escalares se denominan estas, perdón, 2, 3, espera que quedó, mi letra es fea, pero no tanto. Escalares, y también hay magnitudes vectoriales. Si tuviéramos que graficar las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, las magnitudes escalares se harían en una recta numérica, ¿sí? Digamos que aquí empezando el cero, de aquí para allá, o si se necesita negativa, pues negativas. Aunque una distancia, normalmente uno habla de una distancia negativa, un tiempo no habla de un tiempo negativo, una temperatura sí se puede hablar positivo y negativo, entonces tengamos en consideración hacia el otro lado también se puede extender. Una masa, pues menos 5 gramos, pues la pérdida de la masa corporal de pronto, o la masa de un objeto, pero para de contar. En términos de las magnitudes vectoriales, estas pueden darse en el plano, pueden darse en el espacio, ¿sí? En el largo, ancho y alto, o se puede dar en más magnitudes, ¿sí? Largo, ancho, alto, ¿sí? Y en un tiempo determinado, por ejemplo, ¿sí? O en este caso, como teníamos, por ejemplo, las fuerzas que son Newton metro, ¿sí? Porque la fuerza, una fuerza está dada en Newton, pero un Newton es kilogramo, metros sobre segundo cuadrado. Entonces, está la masa, la distancia, y el tiempo, 3 magnitudes, largo, ancho y alto. De pronto se puede ubicar en 3 coordenadas, ¿sí? Podríamos ubicarlas, no es que tengamos que ubicarlas. Entonces, bajo ese parámetro aparecen las magnitudes vectoriales. ¿Para qué? O los vectores en este caso, ¿para qué? Para darnos a conocer que una representación, vamos a hablar de una representación, el vector V, siempre con minúscula, me denotará aquel vector que tiene una coordenada x, y, si estoy hablando en R2. Pero también puede haber un vector v con coordenadas x, y, z, estando en R3, en el espacio, en el espacio. Este es en el plano cartesiano, este es en el espacio cartesiano. El plano cartesiano, en este caso, nosotros lo conocemos así, y decimos aquí el y positivo, aquí está el x positivo, lo dejo acá, echo para allá. Aquí estaría el y negativo y aquí estaría el x negativo. En el espacio, normalmente se tiene en consideración que el x positivo es acá, el y positivo es acá, el z positivo está hacia arriba, el z positivo. Por tanto, cuando yo voy a hablar de su parte negativa, el x negativo estaría a lo profundo, un x negativo, un y negativo estaría hacia la izquierda, un y negativo, y el z estaría hacia abajo, ya que el z positivo era arriba, pues el z negativo sería hacia abajo. Y dése cuenta que es como un espacio acá, es como si fuera una esquina de los cuartos de una habitación, ¿sí? Y desde allí, entonces vamos a hablar de los vectores, primero de R2. Entonces, digamos un ejemplo, un vector de R2 tiene o se conoce por su magnitud, por el tamaño que tiene, normalmente se nombra con esto, con esas dos barritas de valor absoluto, y se indica que si el vector tiene una coordenada x, y, pues sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Cierro la raíz. Yo acostumbro a proponerles que utilicen paréntesis para ellos, porque a veces las coordenadas pueden ser positivas o negativas. En el caso de que sean negativas, pues ya al elevar al cuadrado se vuelve positivo. Una dirección, que en este caso tiene que ver con un ángulo con respecto al eje X,
¿sí? Al eje X, o sea, con respecto a este lado, al X positivo en realidad, al X positivo en realidad, ¿sí? Y también tiene un sentido, y el sentido es una orientación. Esa orientación puede ser hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente o hacia el occidente. De allí que estas tres relaciones o sí, características de los vectores vamos a trabajar con ejemplos. Yo voy a plantearle tres ejemplitos a ver cómo lo entendemos y para que se ubique en ello. Entonces, el primer ejemplo, cuando tengo el vector menos 3,5. Si lo graficara en el plano cartesiano, el menos 3 quedaría menos 1, menos 2, menos 3 y coma 5, 1, 2, 3, 4, 5. En la intersección de ellos dos, siendo este el y positivo, el x positivo, el x negativo y el y negativo, el vector que iría desde el origen hasta él, este es el vector v. Ese es el vector. Y se señala con una flechita en donde tenemos aquí la cabecita del vector, que es la punta de la flecha, y la cola del vector, que es ese punto de partida donde empieza la flechita. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se halla la magnitud? Entre la magnitud se obtiene con la raíz cuadrada, bueno, voy a plantearlo acá, la magnitud del vector entre barras de valor absoluto será igual a la raíz cuadrada del menos 3 al cuadrado, mire que aquí es importante el paréntesis, más de la operación el 5 al cuadrado. Pues el 5 al cuadrado con paréntesis, sin paréntesis no tiene problema, pero el 3 al cuadrado negativo, al elevarlo al cuadrado, pues menos y menos da más, o sea, esto me da 9, pero a veces tendemos a cometer un error y es cuando dejo el menos acá y escribo menos 3 al cuadrado, 3 al cuadrado me da 9, entonces esto me da menos 9 y no es así. Tenga cuidado porque eso es un error. Ahora, 5 al cuadrado me da 25, por tanto, me queda raíz de 34. Perdón. 34. 34. La raíz de 34, ya que 9 más 25 da 34. Y esa es la norma del vector, la magnitud del vector. Digamos que sean 7 newtons. Esa es la norma del vector. ¿Qué tanta fuerza se ejerce sobre un elemento? ¿Sí? Un punto indeterminado. Entonces, esa es la norma del vector. ¿Sí? ¿Qué aceleración tiene? Ah, tal. ¿Qué velocidad tiene? Tal. En ese caso. Ahora, el ángulo, porque para la dirección necesitamos un ángulo, un ángulo. Entonces, ese ángulo se halla, como tenemos este triángulo, ¿cuál triángulo estoy referenciándome? Como este es el vector, dése cuenta que aparece una coordenada X y una coordenada Y, ¿cierto? Una coordenada Y acá, una coordenada en X. Entonces, por eso fue que para hallar la magnitud del vector, este que está en verdecito, que dice X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿sí? Y utilicé el teorema de Pitágoras. Ahora, como necesito hallar este ángulo θ, pues como puedo relacionar el tangente con Y sobre X, ya que sé cuánto vale Y, 5. ¿Cuánto vale X menos 3? Entonces, pues digo, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que es 5, sobre cateto adyacente, que es menos 2, menos 3. Por tanto, el ángulo θ tendría un tangente a la menos 1 de 5 sobre menos 3. O si quiere dejarlo como tangente a la menos 1, abre paréntesis de menos 5 tercios. Normalmente uno acostumbra a dejar el menos en la parte, en la mitad, cuando es un solo, sea que esté abajo, sea que esté arriba. Es pertinente dejarlo en toda la mitad. Yo le voy a mostrar cómo quedaría entonces calculado esto. Para eso voy a usar mi calculadora. Es en mi calculadora, vamos a ver, ábrete calculadora, mi calculadora, aquí está. Voy a hacer primero, bueno, mostremos bien la calculadora, entonces aquí. Entonces, dice así, coloco el 5 y lo divido entre menos 3, pero el menos del signo del número es con este, menos 3, cierro paréntesis. Bueno, no tenía paréntesis, entonces se lo voy a quitar y ya. Y me quedó menos 1,66666 periódico. Entonces, teniendo ese valor, le voy a colocar
menos 1,6 periódico, que sería la tangente a la menos 1 de ese valor. Les voy a aplicar ahora tangente a la menos 1 y con shift tangente de lo anterior, miren, de anterior, me da 59,03. Por tanto, el ángulo es igual a 59,03. Pero en este caso me está diciendo que ese ángulo tiene un valor negativo. ¿Por qué me dice que tiene un valor negativo? Cuando yo grafique, el angulito que me está dando este teta que está acá es este ángulo 59,03. ¿Qué es lo que tengo yo que referenciar de todas formas? Esta medida, perdón, voy a colocar un colorcito que me cambie la estructura acá, esta medida, ese ángulo. Y para hallar ese ángulo, pues si se supone que de aquí hasta el otro lado, toda la media vuelta serían 180, por eso ese ángulo tita de referencia va a ser 180 menos 59,03. Pero 180 menos 59,03, 59,03 es igual a 120,97. Entonces voy a escribirlo por acá, a ver dónde estoy. Teta es igual a 120,97 grados. Entonces, ¿cuál es la idea? No solo referenciar el ángulo con su valor negativo, sino pues orientarlo sabiendo que está en el segundo cuadrante, pues dejarlo negativo. Quitarlo negativo, entonces a 180 le quito el 59,03, que fue lo que me apareció en la calculadora, y eso me da un ángulo de 120,97. Ese es el primer eje. Vamos al segundo. Bueno, entonces ahora ya tengo ángulo, tengo magnitud, entonces podría referenciar en este caso, entonces sus dos coordenadas. Entonces el ángulo V tiene dos coordenadas, su norma, su magnitud, que me dio raíz de 34. Y también su ángulo, que en este caso es 120,97 grados. Entonces, a esto se le conoce como las magnitudes o las coordenadas polares, y a este como tal, el de la parte de arriba, esas son coordenadas cartesianas. Por lo que cartesianas, porque René Descartes fue uno de los pioneros en tener como consideración el plano cartesiano para hacer la gráfica de puntos, vectores y funciones o gráficas dentro de un plano. En este caso el plano cartesiano, por eso se llaman coordenadas cartesianas. Y estas pues si bien también se ubican en el plano cartesiano, pero se ubican bajo otras magnitudes, que es la norma del vector y el ángulo de inclinación de este vector, ¿sí? Con respecto al eje X. Ahora, cuando querramos mirar la orientación, el sentido que tiene este vector, pues este vector tiene una orientación hacia la parte de arriba y hacia la izquierda. Y hacia arriba sería entonces, el sentido sería norte, y como es hacia la izquierda, en este caso, noroccidental. ¿Listo? Noroccidental. Si hubiese abierto hacia abajo, podría ser suroccidental o suroriental, dependiendo si es a izquierda o es a derecha. Y hasta ahí es este ejemplo. Creo que vamos a hacer un ejemplo más. Va a ser un ejemplo más para que no quede tan largo el video. Y el ejemplo es... Sí, dejémoslo con este. Un vector U, ejemplo 2. El vector U con coordenadas, perdón, ¿qué coordenadas tenía este? Menos 3, 5, entonces vamos a colocar 7, menos 4. Entonces, si lo graficamos, voy a irme primero desde la gráfica, tendría que ubicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y abajo 1, 2, 3, 4. Por tanto, 7, 2, 4, 6, 7, y 4 me quedaría hasta aquí. Hasta ahí iría el vector. Hasta ahí iría el vector. Ese es el vector.
¿Cuál sería su magnitud? Entonces, la magnitud del vector, utilicemos barritas, obviamente, para recordar que la magnitud o la norma de la raíz de 7 al cuadrado, utilizo paréntesis para no despreciar el menos del signo del número, pero menos 7 al cuadrado da 49 y menos 4 al cuadrado da 16 positivo, 16, con su raíz. Pero 49 más 16 daría 55/65, la raíz de 65. Se pudiera descomponer, se descompondría, pero 65 es divisible entre, si yo descompusiera 65 en sus factores primos, pues quinta de 65 es 13, 13 no tiene mitad, no tiene tercera, no tiene cuarta, quinta, sexta, tocaría 13 da 1. Entonces, ¿podríamos descomponer 65 como 5 por 13? Sí, pero la raíz de 5 no es exacta y la raíz de 13 tampoco, entonces se puede dejar así. Les paré de contar. Ya tengo la magnitud, ahora vamos a hallar la dirección, y la dirección es tangente del ángulo igual a y, que en este caso y sobre x, pero como el y en este caso es menos 4 y la x es 7, pues voy a hallar el ángulo con una tangente a la menos 1 de menos 4 séptimos negativos. Pero eso es lo mismo que tangente a la menos 1 de 4 séptimos tan solo. ¿Sí? Que en este caso de 4 séptimos, les voy a hacerme acá en la calculadora, voy a prenderla, voy a dividir 4 entre 7, lo que me dé, upale, no la aprendí, 4 dividido 7, lo que me dé igual. Y ahora aplico tangente a la menos 1, shift tangente a la menos 1 de lo anterior, que es lo anterior, y le doy igual, y me da 29,744. Entonces, esa sería 29,744, entonces 29,744, el ángulo sería 29,744 grados. Y ese es el ángulo que tenemos. ¿Qué dirección tiene? Pues tiene, ¿qué sentido tiene? Su sentido es sur-oriente. Un último ejemplo para que se lo lleven, como la ñapa, ¿sí? Un último ejemplo que podemos referenciar es el siguiente. Pero estén entendiendo. Voy a coger un vector de nombre R. El vector R, mire que sigue en minúscula, menos 8, menos 5. Si yo voy y grafico ese vector tiene menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Y menos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Abajo, 5 y 8, aquí está. Ese vector está orientado siempre desde el origen, téngalo en consideración, siempre nace en el origen, y teniéndolo en el origen, aquí en el origen va hasta la coordenada que estamos mencionando en este caso, menos 8, menos 5. Y así, menos 8, menos 5. Voy a hallar la magnitud, y la magnitud del vector R será el menos 8 elevado al cuadrado más el menos 5 elevado al cuadrado. Los coloco entre paréntesis porque con más veras tendré que calcular esa raíz cuadrada, pero elevar cada uno al cuadrado. Menos 8 al cuadrado da 64 positivo y menos 5 al cuadrado da 25 positivo. Si yo desprecio eso, perfectamente podría haberme quedado menos 64 y menos 25, y entonces pensaría sacar menos 64 menos 25 da menos 89, pero la raíz de un negativo no existe, y no es así, porque este número, cada una de las coordenadas x, y, tengo que elevarlas al cuadrado primero que todo. Ahora, o sea que la magnitud del vector R tendrá como distancia o magnitud 89, pero el 89 no tiene mitad. Tercera, 8 y 9 me dan 17, y 17 no es múltiplo de 3, por eso no tiene tercera. Por eso es la magnitud. Para la dirección con tangente del ángulo, tendré que colocar el y menos 5 sobre x menos 8, que es lo mismo que 5 octavos, ya que simplificamos el valor de la fracción, y entonces el ángulo será igual a tangente a la menos 1 de 5 octavos. Pero tangente a la menos 1 de 5 octavos, entonces yo voy a calcular 5 octavos, entonces borremos 5 dividido en 8,
lo que me dé, pero voy a sacar ahora tangente a la -1 de lo anterior y me queda 32,00, entonces 32 grados. 32 grados, perdón, aquí digo, el ángulo será igual a 32 grados. Que si lo quiero yo, bueno, 32 grados. En este caso, ¿qué pasa? Que como está el ángulo en este cuadrante, en el tercer cuadrante, pues tendré que a 180 sumarle 32 grados. De forma tal que ese ángulo va a quedar como 212 grados traídos y trabajados para este ejercicio. Entonces, ¿tengo la magnitud? Sí. ¿Tengo la dirección? Sí. ¿Tengo el sentido? El sentido será sur-occidente. Voy a dejar la coordenada polar del vector. Entonces, esta coordenada polar, el vector aquí abajito, R tiene una coordenada con una magnitud de raíz 89 y con una dirección de un ángulo de 202 grados. Y listo, ya tengo entonces con eso, podría pensar en videos más adelante de devolverme en ese barco. Pero vamos a dejar hasta ahí. Bueno, muchachos, espero hayan entendido, les guste y pues nos seguimos viendo en clase. Chao.